Bienvenidos aquí al Canal Congreso en el programa Pido la Palabra. Tenemos hoy dos invitados de altos quilates como Aída Abella Esquivel, ¿no? Así de es. Sogamoso, y al doctor Temístocles Ortega Narváez de Mercaderes, Cauca. Empecemos con la senadora Aída Abella Esquivel. Senadora, usted, además de haber sido una dirigente sindical egresada de la Universidad Nacional, exiliada, presidente de la Unión Patriótica, ¿no? Un movimiento surgido de unos acuerdos que se murió Belisario Betancur y el movimiento de la Unión Patriótica fue producto de los acuerdos que hizo Belisario Betancur en aquellos momentos con las FARC. Cuéntenos algo de su historia y qué más quiere resaltar para los colombianos. Bueno, primero que todo un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo y a Glicerio, gracias por invitarnos al programa. Y al doctor Temístocles, pues mis respetos profundos porque es un hombre que yo creo que admiramos muchos colombianos por todas sus posiciones, no solamente de carácter jurídico, sino también de sus cualidades personales. Yo simplemente soy una mujer, soy una persona que nací en este país, que siempre estuve o estoy en las causas populares y eso me costó el destierro, la intolerancia política de Colombia, de algunos de sus élites, porque por supuesto no fueron todos, nunca se puede generalizar, pero yo sí creo que aquí toda esa situación triste donde la gente no puede pensar de otra manera y que tuvo que pagar con su vida porque fueron muchos de los militantes de la Unión Patriótica. Tenemos 6.532 casos documentados, de ellos más de 4.000, no, de esos casos más de 4.000 militantes. Nunca sabremos el número exacto por la cantidad de personas que murieron, sus familias salieron y nunca más volvieron a los territorios. Y yo creo que, entre otras cosas, tenemos más de 500 personas desaparecidas que nunca hemos encontrado y que esperamos que hoy la unidad de desaparición forzada pues los pueda realmente encontrar. Así es de que yo simplemente soy una mujer que me casé, que tengo 2 hijos, que tengo también algunos nietecitos y yo creo que hay necesidad. No, esa es la edad, ¿no? Sí, bueno, hay necesidad de, la edad es lo de menos, lo que se haga es lo demás. Yo creo que ahí es que tenemos que poner muchísimas cosas y muchísimo empeño. Entonces, pues sí, estuve en la Asamblea Nacional Constituyente y lo que más me preocupa ahora que estoy en el Parlamento es que todos los días cambian un artículo de la Constitución. Un irrespeto profundo, además, porque lo que se quiso hacer fue en esa asamblea donde estaban todos los sectores políticos y por primera vez estuvieron los indígenas, por ejemplo. Y también un movimiento armado que entregaba las armas, que era el M-19, que obtuvo la mayor votación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Eso me preocupa, me ofusca, y más cuando veo que en el proyecto de ley de este ministerio nuevo, del TIC, pues prácticamente entregan el espacio electromagnético, que fue algo que protegimos en esa asamblea. A ver, senador Temístocles Ortega, usted ha sido gobernador, representante de la Cámara, magistrado, profesor universitario. ¿Qué otra cosa le podemos decir a los colombianos sobre su currículum y su hoja de vida? Pues lo más importante es ser un hombre sencillo, hijo de campesinos del sur del Cauca, de un municipio como cualquiera de los del país, abandonado, pobre, muy lejos del centro de la capital, que es donde se dirige este país. Y me complace mucho estar aquí con la senadora Aída Abella, que no es cualquier mujer, es una mujer valerosa, admirable, de carácter, con criterio, que ha dado unas luchas como pocas en este país. ¿Cuántas mujeres necesitamos como ella para poder impulsar este país hacia escenarios de mayor democracia, de mayor justicia, mayor participación, mayor equidad? Eso es lo que puedo decir al iniciar este programa para lo que sea de atención de los televidentes y por supuesto agradeciéndole a Glicerio la invitación, un ciudadano de Mercaderes, hijo de campesinos que está aquí intentando seguir trabajando por este país. Bueno, el tema que nos ocupa hoy con los dos senadores es el tema de la reforma política.
Es un tema que está en deuda desde la Constitución de 1991, es un tema recurrente en todas las legislaturas, es un tema que lo aplazan siempre. ¿Y hoy qué le podemos decir a los colombianos sobre esta reforma política? ¿Hay esperanza o no? El doctor Temístocles hace parte precisamente de la Comisión Primera. Yo he Exponente. estado tangencialmente en la discusión, me aterran varias cosas. Primero, que se desentierren los auxilios parlamentarios. A mí no me gusta, porque si algo hicimos en el 91 fue precisamente clausurar esa vena rota en la política que sirvió para muchas cosas. Expliquemos qué son los auxilios parlamentarios. Los auxilios parlamentarios era dinero que recibían los parlamentarios y tal vez algunas otras cosas para sus regiones. Y ahora lo entierran con un nombre un poco más diplomático así. Pero es lo mismo, es la inversión, el 20% de la inversión para mí. Lo llamaban la mermelada. Para mí. No, eran los auxilios parlamentarios que volvieron ricos incluso a muchos parlamentarios y que los invertían en cosas de sus fundaciones. Me acuerdo mucho del doctor Víctor Renán Barco, que en paz descanse, pues él invertía en una fundación y nunca daba las casas a nadie, y esas fundaciones pues eran de ellos y los manejaban a su acomodo. Eran cosas muy complicadas que en ese momento se daban, como el aspecto de la corrupción, y mucho más complicado porque hace 25 años, 26 ya este año, pues en la práctica teníamos muchos problemas y muchas dificultades los colombianos. Y ahora lo vuelven a resucitar, eso a mí, por ejemplo, no me gusta. Las listas cerradas, yo soy partidaria de las listas cerradas, hombre, pero con una reforma que realmente posibilite que todos los partidos pues estemos bien tratados en la parte electoral. Yo creo que no hay una reforma electoral que se necesita, es urgente. Todos la clamamos, todos lo reclamamos. Yo creo que, por ejemplo, la Registraduría Nacional del Estado Civil debe volver a ser la registraduría, que desafortunadamente eso lo acabaron cuando llegó el papá del actual presidente de la República, llegó de registrador, pues acabó la registraduría. En este momento tenemos el 10% de los funcionarios de planta y el 90% por servicios prestados, un poco parecido a algunas cuestiones que figuran por aquí en el Congreso, que deberíamos estar dando ejemplo. Los servicios prestados no deberían funcionar así, aquí debería haber funcionarios de carrera, pero igual en la registraduría los necesitamos, porque yo sí creo que aquí hay un problema gravísimo, los software, que son los grandes, por decir algo, computadores que manejan las elecciones, están en manos de la empresa privada. Hay uno en Bogotá y el otro está en Barranquilla. ¿Esto qué hacen? Pues el código fuente, que en la práctica son los programas de las elecciones, están en manos de la empresa privada. El código no lo tiene ni el presidente de la República, ni el Registrador Nacional del Estado Civil, ni ninguna autoridad del Estado. Lo manejan los propietarios de los software. Hacen lo que quieren. Los ciudadanos votamos hasta las 4 de la tarde y de las 4 en adelante empiezan a votar, ya no la registraduría porque eso no existe, empiezan a votar los software. Y yo creo que esto se demostró con precisamente el fallo que se hizo el año antepasado de parte del Consejo de Estado, donde se dijo, habían salido 4 parlamentarios de un partido y no salieron, sino que pusieron a otros. Y ya casi 2 meses de terminarse el Congreso, entonces pasen los otros, y no, ¿y qué fue lo que pasó? Pues que alteraron todo. Y yo sí creo que ahora mismo puede pasar lo que ocurrió hace algunos años para las elecciones. Y yo creo que el país no puede darse el lujo de tener gente que de pronto llega al Congreso sin la votación requerida, pero con las maniobras que se hacen de pronto en los software. No estoy culpando a nadie, no estoy indicando a ninguno en especial, pero yo sí creo que el sistema electoral colombiano tiene que cambiar si queremos que haya una verdadera democracia, donde no se muevan los dineros sucios, donde no se muevan todas las componendas bueno, pues no tenemos nada que hablar sino de la Casa Blanca por ahí en un departamento, cosa supremamente complicada, pero es que allí estaban ya muy sofisticados. Y yo sí creo que vamos a tener que hacer otras cosas. Por ejemplo, a mí no me gusta el Senado de la circunscripción, que lo vuelven prácticamente una Cámara de Representantes. Lo vuelven, porque el 30% van a ser senadores elegidos a nivel nacional. Lo que se quiso en la Asamblea Nacional Constituyente era precisamente eso, que el país estuviese no solamente en las concepciones, sino en las propias leyes, en las propias discusiones, estuviese todo el país en el Senado de la República. Por eso allí hay congresistas que tienen votos desde el Amazonas hasta la Guajira, de Arauca hasta el Chocó. Y que hubiese otra lectura también, que era el de las regionales.
Desafortunadamente hay algunos departamentos que no alcanzan a tener senador. Y bueno, habría necesidad de hacer un arreglo, pero que el 70%, si no me equivoco, doctor Temístocles, usted me puede corregir, que el 70% sean elegidos por los departamentos y el 30% a nivel nacional, eso quiere decir las minorías desaparecen de este país y tenemos un estatuto de la oposición que va a servir para poco. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. Se va por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. ¿Y entonces no puede vender la finca, señora Rubiela? Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas, porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro, y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles, para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles, y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. Regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Temístocles Ortega, ¿qué es lo fundamental que está atravesando en el Congreso de la República de la reforma? Mire, Griserio, lo que ha dicho la senadora Aida Bella aquí, lo que le hemos escuchado, más otras tantas cosas que todos sabemos, es lo que justifica que hay que reformar la política en Colombia y hay que reformar el sistema electoral. Tenemos que hacerlo. No es fácil lograrlo, porque implica poner de acuerdo a una serie enorme de actores políticos y de partidos, cada cual con sus propios intereses. Pero hay que sentarnos tranquilamente para pasar lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es el fango. Lo que tenemos hoy realmente apesta. Lo que tenemos hoy no puede continuar. Hoy hay un mercado electoral por todas partes, se compran votos por todo lado, toda serie de trapisondas. Todo el país es consciente de esto. Lo que en la reforma se propone es lo que ha sido objeto de discusión también por expertos y por organizaciones dedicadas a estos temas, como la MOE, por ejemplo, las universidades. Por ejemplo, tenemos que hacer un esfuerzo por cerrar las listas. Las listas cerradas. Listas cerradas. Las listas abiertas, sin duda alguna, pues es un festín de todos contra todos. Al interior de los partidos hay una disputa entre los mismos miembros de ese partido. La gente no vota por los partidos, ni por ideas, ni por programa. La gente vota por la persona y particularmente es por lo que esa persona puede hacer allí, la clientela, el favorcito. Eso hay que acabarlo. No va a ser fácil. No tiene un buen ambiente en el Congreso, al parecer. Pasó ya en el Senado, está en la Cámara, pero tenemos que hacer el esfuerzo por lograrlo. Tenemos que hacer lo posible para que los partidos se fortalezcan, que los partidos tengan ideología, tengan programas, tengan organización, tengan procesos internos democráticos, para que el bolígrafo no vuelva otra vez a imponerse. Ahí ya se da cuenta usted también, anteriormente los grandes jefes de los partidos hacían las listas. Si no estaba uno bajo el alero de ellos, no tenía nada que hacer. No hay que volver a esas épocas. Hay que intentar también que la política sea financiada por el Estado, porque la financiación privada sin duda alguna facilita todo tipo de componendas y de acuerdo en irregularidades. eso. Hay que hacer también lo posible para que las mujeres
realmente puedan ser elegidas, que no figuren en las listas únicamente de relleno. Y por eso se postula que haya la paridad en las listas, la alternancia entre mujeres y hombres. Hay que hacer también un esfuerzo grande para que el sistema electoral cuente con una autoridad jurisdiccional. Hoy todo el sistema electoral lo está regentando la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, que son organismos administrativos. Necesitamos una especie de tribunal electoral para que ahí se diriman los grandes temas de las elecciones y no por acciones administrativas que son fácilmente manejables. Hay que hacer también todo lo posible para que en el país se revise un poco el tema del Senado Nacional. Ahí tengo con Aida una discrepancia muy cordial. Miren, en la constituyente, y Aida fue miembro de la constituyente, ya puede corregirme, lo que se intentó fue de que esos prohombres, esas grandes mujeres, las grandes figuras del país, fueran elegidas por el país. Pero eso no se logró, porque hoy casi todos somos iguales, somos del montón, salvo los privilegios económicos del país. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace un senador de la costa Caribe sacando votos en el Amazonas con gente que no conoce, región que no conoce, que no le importa mucho, simplemente porque ha logrado allá tener alguna persona que le hace la campaña como consecuencia de un aporte económico? El Senado hay que mantenerlo nacionalmente, en un porcentaje, pero también hay que intentar un esfuerzo por hacer senadores regionales, no departamentales, regionales, porque este es un país de regiones. Este es un país de costa pacífica, de costa atlántica, de llanos orientales, del centro del país, de la zona andina. Y esas regiones a veces no tienen representación en el Senado. De modo que esas ideas que están ahí, que son ideas nuevas, son producto de estudios de mucho tiempo atrás, repito, universidades, organizaciones dedicadas a los temas electorales, pues hay que volverlas a traer al Senado e intentar hacer un esfuerzo grande para llegar a un acuerdo. No tenemos una reforma perfecta, imposible tenerla, pero lo que tenemos hoy, sin duda alguna, sí hay que Claro, pero modificar. yo puedo pedir la palabra. Sí, senadora, le iba a preguntar dos cosas concretas. Primero, la reforma no toca lo fundamental que es el árbitro electoral. O sea, cómo se va a resolver el tema de la confianza que le genera al país la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, que eso no sirve para nada. Electoral, eso es un Y el otro tema que tiene que ver con la democracia es el espectro electromagnético, que son los medios de comunicación y las garantías para todos los sectores políticos en los medios de comunicación. No, a mí me preocupa muchísimo lo del Congreso por esta razón. Soy de la Comisión del Plan de Desarrollo. Nos reunimos con la Comisión Tercera, normalmente para todo esto de financiamiento, de las cuestiones presupuestales y demás, y lo que he visto yo es que cada cual pelea para una partecita del país, y no tenemos el país en la cabeza. Por ejemplo, cuando hablamos de la salud, tenemos que hablar de todos los hospitales del país. Cuando queremos dinero, por lo menos en la posición nuestra, para la salud, es porque los hospitales públicos en este momento están en una ruina completa, desde La Guajira hasta el Amazonas, desde Arauca hasta el Chocó. Todo el país no podemos sacar ni un solo hospital que esté bien. Entonces, cuando llegan allá a hacer poco más o menos quién presiona más, quién tiene más parlamentarios aquí, yo lo que creo es otra cosa. La educación, hemos visto estas calles inundadas de jóvenes que piden presupuesto para la educación. ¿Qué pasó ahí? Pues pasa que nosotros tenemos todavía una mentalidad muy parroquial. Nosotros necesitamos dinero para todas las universidades públicas de este país. Necesitamos además cambiar la correlación misma de esfuerzos en la parte presupuestal. Es el país el que está. Cuando hablamos de la deforestación, hablamos de la deforestación de la costa atlántica, de la pacífica, la deforestación de nuestras áreas costeras. Cuando hablamos del mar, tenemos que hablar del mar del Pacífico, del mar del Atlántico. Cuando hablamos del mar, hablamos de la mitad de este país que a este Congreso jamás le ha interesado. Acabamos de hacer una audiencia muy interesante, donde el pescador de quinto de primaria o sin ningún año de primaria hablaba
con el gran investigador de las universidades o con el que sabe mucho de mar en la defensa, los de la Marina, pero con los del Ministerio de Agricultura, que son los que tienen la pesca. Yo creo que los grandes temas de este país son los que tiene que abordar esto que están haciendo en la Comisión Primera. Es el país entero, es el país lo que nos interesa. Y cuando el doctor Temístocles dice, yo también estoy de acuerdo con él, este es un problema, la corrupción en las elecciones, es la corrupción en las obras, es la corrupción en los medios de comunicación, es la corrupción en muchas áreas y sectores del país. Y lo que nos toca es abordar la corrupción en su conjunto, porque está muy bien, vamos a mirar cómo en las listas cerradas ojalá se disminuya. Yo hago votos por eso. Por ahí le escuché a un parlamentario, mientras tramitábamos esto en el Senado, un parlamentario se me acercó de un partido que no lo quiero decir, ni quiero decir su nombre, me dijo, ahora las listas se van a poner caras, porque el que más plata es la que le va a encabezar. Entonces yo le dije, ay, no seamos tan pesimistas. Pero yo soy partidaria de la lista cerrada, pero sí hay unas reformas en el proceso electoral distinto. El Consejo Nacional Electoral eso no sirve para nada, es una bolsa de empleos. Una bolsa de empleos que utiliza la registraduría que tiene el 90% de trabajadores de servicios prestados. Y entonces los señores se reparten los empleos ahí con el registrador. Esto es una mezcolanza de cosas. No, yo creo que en el sector electoral tiene que haber gente capacitada como tiene que haber en el Parlamento colombiano. Aquí no se pueden seguir haciendo contratos para unos, para otros. Tenemos que especializar periodistas, tenemos que especializar la gente en la administración. Este es una parte de la institucionalidad del país, igual que en cualquier ministerio. Y el gobierno y el Estado tienen que dar ejemplo. Los trabajadores no pueden entrar a la nueva esclavitud que se llama contratos por servicios prestados. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el Canal Congreso, en el programa Pido la Palabra. ¿Qué significa que la JEP esté en marcha? Significa que está en marcha una justicia preparada para exigir verdad y trabajar por la reconciliación y la restauración de las víctimas. Significa que está en marcha una justicia especial, capaz de entender el momento histórico que atraviesa el país. Significa que está en marcha una justicia nueva, que aprendió las lecciones del pasado. Pero ante todo, que la JEP esté en marcha, significa que somos un pueblo que sabe que la justicia es indispensable para lograr el país que todos anhelamos. JEP, en marcha. En Antioquia, en plena cordillera central, se alza orgulloso el páramo de Santa Inés, una de las riquezas hídricas más importantes de Antioquia. Aquí en 11.100 hectáreas se produce el agua para 20 municipios del norte, occidente y valle de Aburrá. Es además el hogar del oso andino, el puma, venados, colibríes y especies de flora como el roble y el frailejón. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. Bueno, regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador Temístocles Ortega, esta es una reforma constitucional. Van 4 debates ahorita a final de año y siguen en la legislatura 2019 en el primer semestre. Los cambios que se pueden producir, no es el deber ser de uno, sino qué cambios se pueden producir, porque me imagino que esta reforma constitucional es para aplicarla en las elecciones del 2019. Pues esperamos que sea lo que pase. Está pendiente un trámite final en la Cámara y ahí hay un ambiente enrarecido. Ojalá podamos sacarla adelante para el próximo año darle el debate y afinarla de la mejor manera posible. Porque, repito, hay que hacer reformas. Coincido con Aida. Hay que hacer reformas en el país, en el sistema electoral, en el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema ambiental, el sistema agrario. Este país está muy viejo, se envejeció el país y no se conectó con el mundo de hoy. Aquí los conceptos de igualdad, de equidad,
de justicia social, son conceptos de discurso. Pero el ejemplo lo acaba de dar un señor desconocido en el Perú, que es presidente, hizo un referéndum y lo ganó. Sí, claro, si los gobiernos acuden a la gente por supuesto está dispuesta a apoyar cambios y reformas. El Congreso tiene que hacerlos. Nos hubiera gustado, por lo menos en estos 4 meses, por lo que se ha visto, que un gobierno fuera más proactivo, más líder, que nos dijera para dónde vamos, porque yo siento también que en el Congreso, no tantas dificultades que hay y las disputas políticas, hay un ambiente también para apoyar reformas. Ojalá el próximo año el Congreso llegue con mayor ánimo a trabajar y podamos hacer reformas del país. El país no puede seguir como va, el país está ahí en un estado de aletargamiento que no es aceptable y yo siento que hay mucha gente en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, con muchas ganas de hacer reformas. Ojalá logremos hacerlas. Esta de la política es una que ya está en curso, esperemos sacarla adelante en esta legislatura y en la próxima hacer el debate para darle al país una reforma que realmente genere confianza de la gente en el Estado, en las instituciones, en la política, que la política se sanee, se revuelve, se transparente y que ese sea un aporte valioso a lo tanto que hay que hacer en otros temas en el país. Senadora Aida, ¿usted qué tiene que decir? Porque en la calle se dice que el gobierno no ha arrancado y la relación con el Congreso, Ejecutivo-Congreso, lo único que observa uno es que aprobado en esta legislatura es la ley de presupuesto que viene del gobierno anterior. Sí, otros dicen, ¿dónde está el piloto? Yo a veces pienso, tiene uno como la sensación de que pues al presidente lo ponen a viajar mucho y no estoy en contra de que viaje. Me parece bueno que esté en muchas regiones del país, pero cuando lo veo tanto en el extranjero, yo dije, lo volvieron un canciller. El canciller hace como de segundas, porque me imagino que está en la OTAN en este momento, nos quieren embarcar en una guerra con Venezuela. Y este es un problema supremamente grave. Esta mañana escuchando al ministro de la Defensa, pues yo dije, este va a pasar como el ministro que hizo estallar una guerra, de esas que ya superamos hace siglos, pero que puede volver. Y yo creo que la situación está tan difícil en ese momento. Esta mañana llamé a la Cancillería, por favor, quisiera hablar con el canciller no está. Entonces es como un subcanciller que anda por allá y que nunca para en el país. Yo creo que le he hecho unas 10 llamadas, nunca está en el país y quisiéramos hablar con él, porque es una situación muy difícil, como dice Temístocles. Todos estamos por mejorar este país. Nosotros somos de la oposición, nos hemos declarado en oposición, pero si hay reformas que ayuden, pues claro que estamos dispuestos. Pero el problema es que lo que vemos es que los gremios se apoderaron de todo. Yo tengo aquí esta ley de TIC que me tiene francamente un poco preocupada. Senadora, me tiene muy poco preocupada. El espacio en televisión es poco. Listo, ya. Vamos a tener que ir a otro programa. Pero podemos hacer otro programa, incluso con Temístocles, que es un hombre realmente extraordinario para poder hablar y discutir. Bueno, hagamos una despedida del programa. ¿Qué quiere decirle a los colombianos? Que seguimos luchando para que desaparezca la desigualdad en Colombia y que todo lo que hacemos tiene ese horizonte. A los que nunca han tenido nada, ahí tienen sus voces. Senador Temístocles Ortega, dígale a los colombianos un mensaje positivo, hombre. Bueno, yo siempre soy optimista y yo quiero renovar la fe en Colombia, la esperanza en este país. Hay que pensar siempre en positivo. El país tiene muchos problemas, pero los sacaremos adelante si todos poco a poco contribuimos. Muchas gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra. Muchas gracias. Mil gracias, senadora, gracias, en serio, por estar aquí en el programa. Muy amable a usted y a todos los colaboradores. Mil gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.